안녕하세요. Nuevo vídeo de la sección Verbos coreanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el verbo preguntar. Pero cuidado, porque en coreano hay muchos verbos que significan preguntar. Vamos a verlos todos junto a sus usos. Además, también veremos las conjugaciones más utilizadas del verbo preguntar. Para todo esto, vamos a utilizar mi cuaderno de 한국어 동사, que 한국어 es lengua coreana y 동사 significa verbo. La fecha de hoy es 20 de abril del 2021 y el verbo que trataremos hoy, 묻다, preguntar. Pero antes os comento que este verbo fue escogido por vosotros mismos en las encuestas de Patreon y YouTube. En Patreon votaron 8 personas y realmente quedó un empate entre 맛있다 y 물어보다. Pero en la encuesta de YouTube sí que hay una gran diferencia entre estos dos verbos, y es que 물어보다, preguntar, ganó con el 60% de votos. Una barbaridad teniendo en cuenta que votaron hasta 795 personas. Aprovecho para decir también que la encuesta para el siguiente verbo ya está disponible, tanto en Patreon como YouTube. Vótate el verbo que más queráis conocer. Y ahora sí, vamos al lío. El verbo protagonista del vídeo es 묻다, preguntar. Este verbo se utiliza bastante, pero sinceramente yo lo utilizo mucho más junto a la terminación 어아보다. En ese caso quedaría como 물어보다, 물어보다. La diferencia entre esta terminación y la otra es sencilla. 묻다 es simplemente preguntar y 물어보다 indica el intento de preguntar, así que es un significado algo más profundo. Para las conjugaciones vamos a utilizar este último 물어보다. Veamos, en presente tenemos dos maneras. La formal quedará como 물어봅니다 y conjugado en semiformal será 물어봐요. En pasado quedará como 물어봤습니다. Esto es el formal. Y el semiformal de pasado es 물어봤어요. El futuro es más sencillo. 물어보겠습니다. Es en formal y en semiformal 물어볼 거예요. En el caso del presente continuo, es decir, estoy preguntando, quedará como 물어보고 있어요. Pues ya tenéis presente, pasado, futuro y presente continuo. Veamos también varias terminaciones útiles. Comenzamos con los tiempos, por ejemplo, 물어보기 전에, que es antes de preguntar. 물어본 후에 significa después de preguntar. Y finalmente, 물어볼 때, cuando pregunte. También tenemos el 물어볼 수 있어요, que es puedo preguntar, y 물어볼 수 없어요, no puedo preguntar. Aquí le doy importancia al 있어요 y 없어요. Ahora toca ver este verbo en acción para no confundirnos con la manera en la que conecta las cosas. 그의 가족에 대해 물어봐요. Pregunto por su familia. Aquí marcado el 에 대해, que es como un sobre tal, en referencia a indicar el tema del que se habla. Por otro lado tenemos 나는 그가 어디 사는지 물어봤어요. He preguntado dónde vive él. Con estos verbos se conectará como 는지. Y en el caso que haya sustantivos o como en este caso algún interrogativo, se hará similar pero con el 인지. Un ejemplo, 네가 누구인지 물어볼 것 같다. Creo que preguntará ¿quién soy? Cuidado porque este verbo comparte significado con otro verbo. 묻다 puede significar también enterrar. Sin embargo, la conjugación es distinta. Con preguntar lo hemos conjugado quedando como 물어보다, si además le añadimos la terminación 봐요. Pero enterrar se hace quedando la 딜, como 묻어요. Veamos un ejemplo. 모래 속에 발을 묻었어요. Me he enterrado los pies en la arena. Hay otras maneras de hacer preguntas en coreano.
Otra muy usada también es 질문하다, pero esto significa más bien hacer preguntas. Puede parecer lo mismo, pero es un poco diferente porque suena más natural que 묻다. Por ejemplo, unos estudiantes preguntando al profesor así: 선생님, 질문해도 돼요? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Otra que posiblemente también veréis mucho es 문의하다, o solo el sustantivo 문의. Significa preguntar, pero en el sentido de consultar. Es decir, se utiliza de manera más técnica. Por ejemplo, 제품에 관해 문의하려고 연락했습니다. Le he contactado para preguntar sobre su producto. Bueno, y el último preguntar que veremos hoy es este. Es el honorífico, así que lo usaremos con gente a la que queremos mostrar mucho respeto. Puede ser 여주다 o 여줍다, pero es el mismo verbo. 한 번 더 사장님께 여쭤보겠습니다. Voy a preguntar una vez más a mi jefe. Y ahora sí que sí, terminamos el vídeo de hoy. Os recuerdo que en Patreon tenéis mucho más material de estudio y que las encuestas ya están disponibles para que escojáis la próxima canción. Un saludo para todos los patrons que hay ahora. Suscribiros al canal si no lo estáis y no olvidéis darle al me gusta y darle a la campanita para que la misma plataforma os avise. Pues eso es todo por hoy. 다음에 또 봐요.